Bueno, la antropometría es una herramienta de bajo costo y gran accesibilidad para todo el mundo. No es la mejor herramienta, es una herramienta útil y práctica. Entonces, vamos a abordar la ponencia de hoy desde este aspecto, entendiendo que hay tecnología de imágenes, diagnóstico por imágenes como DEXA, resonancia magnética nuclear, que sirven para trabajos de investigación o más exhaustivos o para validar estas herramientas antropométricas. Entonces, bueno, hablemos de algunos indicadores básicos como el índice de masa corporal, el índice de cintura-caderas, los parámetros de cintura por sí sola, una nueva, bueno, tiene un par de años, ecuación para porcentaje graso diseñada en Estados Unidos con objetivo de salud, de ser una evaluación para salud. Un indicador rápido que es la suma de pliegues, y un indicador de masa muscular, que es súper importante, todo este tema de la sarcopenia, pérdida de masa muscular, sobre todo en tercera edad, que es el perímetro corregido por pliegue. Como todos ustedes deben saber, el índice de masa corporal, que es el peso dividido la estatura al cuadrado, supuestamente lo adecuado es este rango de 20 a 25, o mejor dicho, de 18,5 a 25. Por debajo de eso hablamos de desnutrición, por encima de sobrepeso hasta 30, y encima de 30 ya empezamos a hablar de obesidad. Quiero recalcar que la antropometría de pliegues y perímetros sirve hasta índice masa corporal de 40. Más de eso da demasiado error. Sí se puede usar peso y estatura, pero pliegues, medir pliegues arriba de 40 de índice masa corporal realmente no tiene sentido. Alguno que otro perímetro puede ser, pero básicamente es eso. El gran tema con el índice masa corporal es que está bien, sabemos que debajo de 18,5 por ahí es desnutrición, y que por encima de 30, a menos que sea un físico-culturista, o un atleta de lanzamientos, o un jugador de rugby muy grande, estos arriba de 30 es casi seguro que el exceso de peso sea grasa corporal. El área que confunde es el área de 25 a 30. Porque en este área no sabemos si el sobrepeso es masa magra, músculo, que puede ser saludable, o grasa corporal. Entonces, yo diría que la zona gris o el gray area del índice de masa corporal de este indicador es esta zona. Necesitamos otro tipo de medición para corroborar que eso sea masa magra o no. Por ejemplo, una medida que tenga que ver con la grasa corporal, como el perímetro de cintura o los pliegues. ¿Está bien? También ocurre que en este segmento de 20 a 25, en poblaciones con estructura ósea muy pequeña, como fue el caso en algunas regiones de la India, la gente tenía una especie de sobrepeso graso que no era saludable y un índice de masa corporal de 24. Así que una limitación de esta herramienta es que nos habla del peso total sin discriminar qué es grasa, qué es músculo, y no nos dice si la estructura de ósea es grande o pequeña. Este índice se asoció a mortalidad, o sea, aquí tenemos el riesgo de morbimortalidad, por ejemplo, 1.0 es riesgo normal, y vemos que tanto para en hombres como en damas, este rango de 20 a 25 es el que se asociaba con el menor riesgo, que cuando era inferior aumentaba el riesgo por problemas que tienen que ver con caquexia, sida, cáncer, desorden de alimentación, etcétera, etcétera. Y que a partir de 25 para adelante subía este riesgo por enfermedades que tienen que ver con el exceso de grasa corporal, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Ahora, no sabemos en este índice de masa corporal si es masa magra, músculo o si es grasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar alguna medida. Podemos medir, por ejemplo, una medida del brazo corregido por pliegue, como lo voy a mostrar ahora, para evaluar la masa muscular o de la pantorrilla o del muslo.
¿sí? Pero lo más importante es esta medida de la cintura. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la grasa que está en esta región es la más peligrosa. Ahora hablemos de eso. Entonces, podemos hacer lo que se llama un diagnóstico cruzado, índice de masa corporal cruzado con un perímetro de pliegue, perímetro de cintura o pliegues, nos va a dar un indicador si ese sobrepeso es grasa o músculo. Esta es la grasa peligrosa, la que está aquí, la grasa visceral profunda, mezclada con los órganos debajo de la pared abdominal y debajo de la grasa subcutánea que evaluamos con pliegues. Entonces, los pliegues no nos dan una idea de esta grasa subcutánea, pero este perímetro de cintura abdominal sí. Por eso es tan útil y simple y rápida esta medida. Porque acá tenemos un corte transversal de una tomografía axial computada de la zona de, por ejemplo, la zona a nivel L4-S1, donde acá, bueno, acá tenemos la parte de la columna vertebral, el esqueleto, algunos órganos, esta es la grasa subcutánea, ¿sí? Las paredes musculares, ¿está bien? Y aquí vemos esta grasa visceral profunda, mezclada, que genera, o está asociado, al menos, si no es causa, es al menos una asociación muy fuerte con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, disfunción ventricular y apnea de sueño. Entonces, esta es la que hay que medir. Y un indicador simple que se utilizó antes fue este índice de cintura-caderas, donde se mide el perímetro de cintura y se divide por el de caderas. Y los rangos de riesgo los establecieron como por encima de 0,95 en hombres y por encima de 0,86 en damas. O sea que esta grasa abdominal había crecido a tal punto que generaba este índice donde nos colocaba en riesgo. Se hicieron estudios para disminuir esta grasa corporal mediante dieta y ejercicio, y notaron que el perímetro de cintura disminuía, por ejemplo, 7 a 10 centímetros, en, qué sé yo, 12 semanas, pero que también el perímetro de caderas disminuía 7 a 8 centímetros. Entonces este índice quedaba casi igual, pero el riesgo había disminuido porque había disminuido la grasa visceral. Por eso este índice es controversial, se ha dejado de usar bastante, y el gran problema de construir un índice es que tanto el numerador como el denominador no pueden ser los dos móviles. El denominador tiene que ser siempre fijo, como la estatura, una estructura ósea. Entonces, en consecuencia, se utiliza este indicador que es cintura únicamente. Y se establecen los puntos de corte de 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en damas, a partir del cual se incrementa drásticamente el riesgo de padecer estas enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, lo que he encontrado al tratar de emular este índice o este indicador es que hay 5 o 6 maneras diferentes de medir el perímetro de cintura, lo que genera controversia, lo que genera diferentes puntos de corte y evaluaciones y diagnósticos incorrectos. Entonces, ¿de qué cintura hablamos cuando hablamos de esto? Hablamos de esta cintura, la cintura NIH o National Institute of Health, que vendría a ser la cintura que coincide con la cresta ilíaca, el borde superior de la cresta ilíaca, aquí arriba, ¿sí? Y suele coincidir con el ombligo, con la cicatriz umbilical, ¿se entiende? Después tenemos la asociación ISAC, que mide la cintura mínima, y tenemos la OMS, que es mitad camino entre la última costilla y el borde superior de la cresta ilíaca, lo cual es más confuso todavía, sobre todo en mujeres, porque medir en esta región cuneiforme de la mujer puede generar, es muy poco exacto, en hombres no tanto. Entonces, en mi opinión, la mejor cintura es esta, la máxima, la que coincide con el borde superior de la cresta ilíaca y, por lo general, con la cicatriz umbilical, o la llamada National Institute of Health, ¿sí? Del protocolo
de Estados Unidos. Pero siempre que ustedes lean un paper o vean un trabajo, tienen que constatar cuál de las tres cinturas se está usando. Esta que es la mínima de la ISAC, que es útil en deportes, ¿sí? Pero no tanto como indicador de salud, porque no hay tantos parámetros. La de la OMS, que es una mitad camino, un poco difícil de encontrar, o la del National Institute of Health, la máxima mayor que se usa para esos indicadores de 88 y 102 centímetros. Ahora bien, en base a las críticas que ha recibido el índice de masa corporal, que tiene más o menos un 25% de error en lo que en lo que se llamarían verdaderos negativos en estadística, o sea que puede indicar que alguien tiene sobrepeso, que es maligno, cuando en realidad es masa magra, sobre todo en ese rango de 25 a 30. En base a eso se diseñó esta nueva ecuación en 2018 por esta gente de Estados Unidos, del National Institute of Health, que analiza los datos del NANES. NANES vendría a ser National Health and Examination Survey, y básicamente con 12.500 datos, ¿qué hicieron? Generaron una ecuación de grasa corporal, de porcentaje de grasa corporal, que llamaron Relative Fat Mass, que intentó ser lo más simple posible, o sea, con la menor cantidad de medidas posibles, para evitar la complejidad del tema. Y esta es la ecuación. El Relative Fat Mass vendría a ser 64, que es una constante, menos 20 multiplicado por el cociente de estatura dividido perímetro de cintura abdominal. La estatura y el perímetro de cintura pueden estar ambos en centímetros o en pulgadas, porque dividir uno por otro elimina las dimensiones. Entonces, no importa en qué unidades lo midan, les sugiero centímetros, ¿está bien? Y se le agrega 12 puntos si el sexo es femenino, ¿ven? Es 1 por damas, 0 para hombres, entonces se agrega 12 por 1, 12 unidades, si, en el caso del sexo femenino. Entonces ustedes simplemente, en vez de medir peso y estatura para el índice de masa corporal, pueden medir la estatura y el perímetro de cintura. Ahora ustedes dirán, ¿qué cintura? Acá, miren, lo he aclarado. Cintura con la técnica NHANES, máxima a la altura de la cresta ilíaca. ¿Lo ven aquí? Y suele coincidir con la cicatriz umbilical. ¿Está bien? Y acá tienen un rápido indicador del porcentaje graso. Ahora, ¿cómo se clasifica esto? Bueno, acá están usando la clasificación de la OMS. Por ejemplo, en hombres jóvenes, 20 a 40 años, arriba de un 25% y ya estamos en obesidad, arriba de un 19% estaríamos en lo que sería overfat o sobrepeso, y saludable podríamos decir entre un 8 y un 19%. En, por ejemplo, damas de 40 a 59 años, lo saludable podría estar en 23 hasta 35%, para que ustedes tengan una idea. Y estas tablas de la OMS es también de la National Institute of Health, ¿sí? Basadas en las guías de Gallagher. Ahora bien, también pueden usar un indicador de la grasa subcutánea, que es la suma de 6 pliegues. ¿Cuáles 6 pliegues? Estos 6 pliegues. Es uno de cada región del cuerpo. Miembro superior, 2 del miembro inferior, muslo y pantorrilla, y 3 del tronco, supraespinal casi al costado, subescapular por detrás y abdominal por frente. Este es un lindo representante de la distribución de grasa en todo el cuerpo, porque hay personas que tienen más en tren inferior y otras que tienen más en el tronco, otras más en pendicular. Entonces esta suma en milímetros de los 6, que se puede hacer con una simple calculadora, es un método rápido, simple, y que evita tener que ingresar estos pliegues en fórmulas de porcentaje graso, que hay más de 150 y todos dan resultados diferentes y eso confunde.
Entonces, por ejemplo, nosotros hemos diseñado parámetros que llamamos ArgoRef. Aquí les muestro el rango de 20 a 30 años, pero los hemos hecho para niños, para adolescentes, para jóvenes, y cada 10 años hasta el grupo de 60 a 70 años. Que por supuesto les puedo compartir, si me escriben, fholway@gmail.com, o nos piden, o me mandan un mensaje por Instagram, les puedo compartir estas tablas normativas. Y por ejemplo, se dice que lo normal es todo lo que está entre percentil 15 y percentil 85, que corresponde más o menos con -1 más un desvío estándar. O sea que, por ejemplo, en damas, los valores normales serían de más o menos de 70 a 120 milímetros, en esta suma de 6 pliegues, y en hombres más o menos de 50 a 100. Como parámetros normativos para esta suma de 6 pliegues, más de 120 mujeres, más de 100 en hombres, y ya estamos hablando de exceso de grasa corporal. ¿Bien? Por supuesto, los atletas tienen que tener menos, e incluso van por debajo de estos niveles que tenemos aquí descritos. Pero ese es otro tema, hoy estamos hablando de salud. Bueno, y finalmente no quiero dejar de mencionar un aspecto súper importante en salud, que es la masa muscular. La masa muscular está asociada, como ustedes saben, con calidad de vida, con menor resistencia a la insulina, con poder ser autosuficiente, subir una escalera, cocinarse, llevar una bolsa, con muchos aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento del esqueleto. Entonces, el músculo es salud. Y con esta población de baby boomers que viene envejeciendo, está cobrando mucha relevancia la masa muscular, y ustedes tienen que tener un importante y simple indicador de la masa muscular. Por supuesto, están las ecuaciones de masa muscular, están los métodos de diagnóstico por imágenes, como DEXA o resonancia, pero les quiero mostrar un simple indicador antropométrico que ustedes pueden usar. Sobre todo después de los 45 años hay una notoria disminución de la masa muscular, tanto en hombres como en mujeres, a menos que se siga entrenando, sobre todo entrenando la fuerza y consumiendo suficiente proteína de alta calidad, de alto valor biológico. Y también es interesante notar que estos son los datos del upper body y lower body, piernas. Vemos que la gran pérdida ocurre después de los 40 años, más que nada, ocurre en todos lados, pero más que nada en las piernas. Entonces es muy importante el entrenamiento de fuerza en piernas, ¿sí? Y acá tenemos un corte transversal de muslo, de una resonancia magnética nuclear en, por ejemplo, un hombre de 74 años sedentario, donde vemos que el perímetro muscular es muy pequeño y es bastante grande el perímetro de grasa corporal, y el hueso está debilitado. Vemos ahí la parte negrita de la parte córtica, y acá tenemos, por ejemplo, un triatleta de 70 años, donde la parte de tejido adiposo es mínima, la masa muscular es mucho más grande, y el diámetro óseo es mayor. Entonces, fundamental el ejercicio, la actividad física, sobre todo en tercera edad. ¿Qué podemos usar como indicador antropométrico? El perímetro corregido por pliegue. O sea, medir el perímetro, por ejemplo, del brazo relajado, del muslo o de la pantorrilla, y restarle el pliegue del mismo sitio. Entonces esto puede ser el perímetro, en esta gráfica es el perímetro de pantorrilla, ¿sí? Este es el pliegue, que es una doble capa de grasa y piel medido con un plicómetro. Entonces con una cinta y un plicómetro se puede medir. Acá tenemos el hueso, la tibia, el peroné, la capa de tejido adiposo y el área muscular. Entonces, al restarle este pliegue, básicamente lo que tenemos es una especie de este perímetro por interior que describe al músculo. Por supuesto, no es un indicador perfecto como una resonancia magnética, pero es útil y simple para hacer un seguimiento y una clasificación. ¿Cómo se calcula? El perímetro total en centímetros menos el pliegue del lugar
Si es en la pantorrilla, el de pantorrilla, si es en el brazo, en el tríceps, si es en el muslo anterior, y el pliegue está en milímetros. Entonces, estos milímetros hay que pasarlos a centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, multiplicamos por pi, porque suponemos que es un círculo perfecto, que no lo es, pero es un modelo, y dividimos por 10 los milímetros para reconvertirlos en centímetros. ¿Está bien? Si quieren el pliegue, lo pueden multiplicar por 0,314 y directamente no hace falta dividir por 10, ¿se entiende? ¿Qué valores de referencia hay? Bueno, hay muchas tablas de referencia en Google, están las tablas de Frisancho para los datos de Estados Unidos. Nuestros datos ArgoRef indican que en brazo es 28,3 centímetros, en muslo medio 53, en pantorrilla casi 35 centímetros, el perímetro corregido. Y, por ejemplo, lo podemos comparar con los datos de jugadores de fútbol profesional, donde en el brazo estaría igual, en el muslo es ampliamente superior por 2 centímetros, y en la pantorrilla también es superior, pero por 1 centímetro. Estos indicadores rápidos se pueden usar también para ver cómo evoluciona la masa muscular apendicular en tren superior o en tren inferior, que es lo problemático en sarcopenia y en tercera edad, y pueden ir haciendo un seguimiento. Primero una clasificación, comparación con referencias, para ver el estado inicial, y luego un seguimiento, sobre todo con las intervenciones nutricionales y de actividad física. Muy bien, entonces, para repasar un poco, el índice de masa corporal indica si hay sobrepeso, pero no si es masa magra o grasa, excepto arriba de 30. La suma de pliegues indica el nivel de grasa corporal subcutánea, que es un indicador bastante útil también. El perímetro de cintura indica si la distribución de grasa es esa distribución peligrosa, visceral profunda, y el perímetro corregido por pliegue es un buen indicador regional de la masa muscular. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me siguen por Instagram, o si quieren datos de referencia, como los que he mencionado, los pueden, me escriben o nos escriben y les mandamos las tablas de onda, ¿sí? Sin cobrar, por supuesto. ¿Está bien? Cierro con esto. Muchísimas gracias por su atención.